Hermanos, bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios y también los amigos y hermanos que se conectan en este horario por los medios digitales. Bienvenidos para participar del estudio de la Palabra de Dios. Somos parte de una iglesia que estudia la Biblia o procura estudiarla de Génesis a Apocalipsis. Y cada vez que la leemos, que meditamos, que profundizamos, que la interpretamos, aprendemos un poco más y nuestras vidas son perfeccionadas. Ese es el propósito, que cada día nos parezcamos más a Jesús, nuestro Salvador y modelo a seguir. Hoy nos toca estudiar del primer libro de Reyes, el capítulo 16. Y en este capítulo 16 se habla del gobierno sin Dios de 5 reyes. ¿Y cuáles son esos 5 reyes? Baasa, Ela, Zimri, Omri y Acab, en los versículos 29 hasta el 34. En este capítulo estudiaremos la inestabilidad del reino del norte de Israel, que había decidido gobernar sin Dios. Esa es la verdad. Gobernaban sin tomar en cuenta a Dios. La desobediencia y rebelión contra Dios produjo caos político, violencia, apostasía espiritual. Vamos a estudiar a estos 5 reyes, los llamamos perversos, todos ellos. Y los 2 últimos, el cuarto y quinto, peor que los anteriores. El primero de ellos, el gobierno perverso de Baasa, lo tenemos en los versos 1 al 7 de Primero de Reyes 16. Dios le dio la oportunidad a Baasa para que sea fiel y dice así en el verso 28 del capítulo 15: lo mató pues Baasa. ¿A quién? A Nadab, este hijo de Jeroboam. Lo mató en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Dios le dijo por medio de este profeta valiente a Jeroboam que él tenía la oportunidad para seguir a Dios. Su capa nueva la partió en 12 pedazos y 10 se quedaron con él y 2 fueron entregadas para el reino de Judá y se le unió luego Benjamín. Miren que le hizo una promesa. Le dijo que él podía ser un hombre noble. En el capítulo 12, ahí vemos su corrupción y su promesa está en el 11:38. La promesa que le hizo Dios por medio del profeta Ahías Silonita. Entre otras cosas, le dijo: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré
a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Si tú te mantienes fiel, le dijo a Jeroboam, yo quiero bendecir al rey del sur o al reino del sur, Judá, pero también a ti, al presidir las 10 tribus del norte. Pero él no hizo aquello. Ya hemos estudiado que en el capítulo 12, versos 25 hasta el 33, él elaboró, hizo con sus manos 2 becerros de oro, y uno lo puso en Betel, que significa casa de Dios, a 55 kilómetros al norte del lugar oficial de adoración, esto es Jerusalén, donde estaba el templo. Y el otro becerro lo puso más al norte, ya con el lindero de Siria, esto es en Dan, y el pueblo se prostituyó. Y no cumplió para nada, ni tomó en cuenta la promesa que Dios le hizo. Los hombres siempre tenemos la tendencia a romper compromisos. Y miren que un compromiso tan serio y solemne que es el matrimonio. Y nosotros los adultos tenemos que enseñar a los jóvenes solteros que el matrimonio es un compromiso, un pacto solemne y sagrado para toda la vida y que no se debe romper. Aquí notamos a Jeroboam rompiendo su relación con Dios. Y así, esa ruptura comienza con romper e incumplir pequeños compromisos. Entonces, si rompemos un compromiso con el cónyuge, ¿cómo no vamos a romper el compromiso con Dios? Y Baasa también tuvo la oportunidad de ser un buen rey. Dios dijo que lo iba a bendecir, pero él fue rebelde. Miren cómo dice de él en los primeros versículos: y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo, como nos ha hecho a nosotros también del polvo. La palabra polvo significa poco valor. No teníamos ningún valor. Ya hemos estudiado que el cuerpo humano, que está hecho del polvo de la tierra, tiene un valor en dólares entre $2.50 y $3.50. Ese es el valor de su cuerpo y el del mío, de polvo, de la tierra. Poco valor. De poco valor como para que nadie viva orgulloso. Y aquí le dice a este Baasa, en el 16:2, yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, pero ya has andado en el camino de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, el perverso Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Por tanto, como has hecho lo malo, le dice en el verso 3, he aquí, yo barreré la posteridad de Baasa. La posteridad es su descendencia. Yo los barreré, yo los destruiré. Está diciendo, yo no dejaré a ni uno de ellos con vida. Barreré la posteridad y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue hecha añicos, fue barrida, destruida. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y hay una frase que se repite en el verso 5, los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?
Cuando leamos el libro de Crónicas, el primero y el segundo, nos daremos cuenta que los libros de Crónicas no hablan nada de los reyes del norte, sino de los reyes del sur. Así que los registros que se dicen ahí en el verso 5, eso no lo tenemos. Y si hubiera, nada más sería una repetición de la perversidad de este reyesuelo llamado Baasa. Se volvió orgulloso y no se acordó de dónde Dios lo sacó, del polvo. ¿De dónde Dios lo levantó a usted? ¿De dónde? Del polvo, del polvo. Poco valor. No seamos ingratos. La ingratitud es un pecado muy común en el mundo. El pueblo de Israel fue ingrato con Dios. Pronto se olvidaban de todos los beneficios recibidos. Como suele suceder con los hijos, pronto se olvidan de la madre que aún lavaba ropa ajena y que vivía con sus manos encallecidas y hasta arrugadas por darle el estudio a su hijo. Y hay muchos hijos que cuando ya tienen su título de tercer nivel o cuarto nivel y ganan platita, se olvidan de Dios, se olvidan de su madre, de su padre, se olvidan de las personas que lo catapultaron, las personas que lo ayudaron. Se olvidan que son polvo, como lo que sucedió con Baasa. Pronto nos olvidamos de la iglesia que nos ayudó, de los maestros que nos enseñaron, de los pastores que nos instruyeron, de los consejeros que nos aconsejaron. Y hermanos, tengamos mucho cuidado de olvidarnos. Creo que en este mismo momento podríamos pensar, Señor, ¿de qué me estoy olvidando? Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de dar gracias a Dios por la comida de cada día. No nos olvidemos como este Baasa. El segundo rey perverso, así los hemos llamado, Ela. En los versículos 8 hasta el 14 se habla de este reyesuelo. Asa, el reino del sur, él gobernó 41 años y dice que esto fue en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en la capital llamada Tirsa, una ciudad muy hermosa, y reinó 2 años. Esta es la segunda dinastía. Allí sí se puede decir bien, tal palo, tal astilla, Baasa malo, y su hijo Ela también muy malo. Donde dice en el verso 33 del capítulo 15, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, y reinó 24 años. En cambio, su hijo, en el verso 8 del capítulo 16, solo reinó 2 años. Miremos qué características tenía este rey. Verso 9, y conspiró contra él su siervo Zimri. Y estando en Tirsa, la capital hermosa donde residían los reyes, estando en Tirsa, bebiendo y embriagado en su casa, o en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Bebiendo y embriagado. Bueno, las borracheras arruinan la comunión con Dios. Las borracheras, una persona embriagada destruye su matrimonio. Hay muchas mujeres que abandonan a un hombre borracho y los hijos sufren las consecuencias porque pasan necesidades y también experimentan golpes, maltrato, hostilidad y sobre todo pasan necesidad porque el padre no pasa en casa y el padre
despilfarra su dinero en borracheras. Los que seguimos a Jesús vivimos mejor, porque no despilfarramos ni un solo centavo. Si un seguidor de Jesús es trabajador abnegado y es un buen administrador, Dios lo bendice y le da las cosas que necesita donde quiera. Puede que viva en Norteamérica o en Europa o aquí en este pequeño país, el Ecuador. Si es diligente y si tiene un presupuesto, no le va a faltar nada. Porque Dios donde quiere está y Él es bueno. Hay personas que amasan un poco de dinero cuando van a Europa y Estados Unidos porque allá sí van a trabajar fuerte. Si aquí trabajáramos como allá, la cosa también aquí estuviera bien. Hace falta esforzarse. Y este hombre no era esforzado. Ela se pasaba bebiendo y embriagado en casa de su mayordomo. Y estando borracho, como hoy hay tantos borrachos, dice el verso 10, vino Zimri, otro traidor, y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Terrible esto. Los reyes duraban solo como 2 años. Aquí en el Ecuador estamos acostumbrados a eso, ¿no? Un presidente llega a 2 años y ya hay un levantamiento para votarlo. Oye, hermanos, y si se vota al actual, ¿quién va a gobernar? ¿Habrá alguno mejor? Ha sido mi convicción de toda la vida y yo enseño. Siempre es mejor, lo mejor siempre es que una persona culmine su periodo para el que fue elegido. Pero es una pena que el pueblo ecuatoriano, muchos, no todos, porque aquí estamos personas que no obramos así, pero una persona que fue elegido para un periodo, hay que dejarlo que termine, pero así es en Latinoamérica, o en la mayoría de los países latinoamericanos. Un gobernante no termina su periodo, y entonces comienza a reinar y ya están algunos organizados para hacer que no termine, y algunos llegan hasta 6 meses, otros hasta 1 año y otros hasta 2 años. Así era en ese tiempo también. Miren que eso se repite. 2 años y lo mataron. Vino Zimri y lo hirió y lo mató. Solo había gobernado 2 años. Miren la última parte del verso 8. Hermanos, eso no es bueno. Elegimos a una persona para 4 años, sea bueno o malo, hay que dejarlo terminar. Que termine. Y de ahí hay la oportunidad para un cambio. Y dice el verso 11, y luego que llegó a reinar este traidor Zimri, estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos, como Dios lo había dicho. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Él fue el que dijo esto. Jehú, el que anticipó. En el capítulo 16, el versículo 1. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, te voy a raer. Verso 13, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Vanidades significa que despilfarraban en el tiempo en cosas que no son provechosas y despilfarraban el dinero, gastaban el dinero en cosas que no edifican. Eso eran estos 2 reyes.
padre e hijo, los dos perversos. Por eso el tema es 5 reyes perversos, todos, unos peores que otros. Y el verso 14, los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? No hay esa crónica, solo hay de las crónicas del reino del sur. Ahora veamos otro perverso, el gobierno perverso de Zimri. Él fue un conspirador, pero a todas estas personas Dios les permitió actuar. Pero es un caos, es una vergüenza el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Desconectados de Dios. Era un pueblo que había abandonado la ley de Dios. El momento que usted deja de leer su Biblia, dejamos de meditar la palabra de Dios, dejamos de obedecer, dejamos de orar, anótelo por allí, en la tabla de su corazón. Su vida se seca, se marchita. Mi vida se seca, se marchita, porque nuestro alimento es la palabra de Dios. ¿Qué sucede si una persona deja de desayunar, almorzar y merendar? Y algunos comen después, como a las 10, otra comida, 4 comidas. La persona se marchita y se va a morir. Y si no nos alimentamos cada día con la palabra de Dios, nos vamos a marchitar y nos vamos a morir. Y todos estos reyes se marchitaron y murieron porque abandonaron la ley de Dios. Bueno, hay hermanos que por lo menos estudian la Biblia en este culto y de aquí para la próxima semana. Pero otros que estamos aquí sí la estudiamos cada día. ¿Cuántas veces nos alimentamos al día? ¿Cuántas por lo menos? 3 por lo menos. Algunos comemos 2 veces al día, físicamente hablando. Yo hoy comí 2 comidas y ya no como una tercera. Mañana a lo mejor también. 2. Pero entonces por lo menos unas 2 comiditas también de la palabra de Dios cada día. Si por lo menos dedicáramos el tiempo que dedicamos para comer la comida física, lo hiciéramos con el alimento espiritual. Cuando uno va a un restaurante, una comida hasta que le preparan el plato, si quiere uno se está 3 horas en el restaurante y hasta que le traen el postre y todo eso. ¿Y cuántas horas pasamos cada día comiendo la palabra de Dios? Veamos al tercer rey perverso, Zimri. En el año 27 de Asa, porque este rey del sur fue un buen rey y él reinó 41 años, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. También nosotros tuvimos a una presidenta o presidente, creo que reunió, ¿cuánto fue? Un día, o sea, usted reinó más. Y ella era la legítima, ¿verdad? Vicepresidenta o vicepresidente. Ella era la legítima, legalmente nombrada por el pueblo ecuatoriano. Yo no di mi voto por ella, pero ella ganó las elecciones. Pero como así es en nuestro país, por eso nos va mal, porque no se cumple lo que se escribe. Hay de nosotros si no cumplimos lo que está aquí escrito, nos va a ir mal y nos vamos a morir antes de tiempo, creo yo. Comenzó a reinar este Zimri, este malvado, y reinó 7 días en Tirsa. El pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. A otra persona, otro hombre,
Y subió Omri a Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa, donde estaba el conspirador Zimri. Y miren, aquí tenemos a un suicida. ¿Qué sería el cuarto suicida? El primero, ¿cómo se llamó? Sansón, Saúl, Aitofel, y ahora Zimri se suicidó. Leí hoy un libro que dice que el suicidio es la última etapa de la cobardía. La última etapa de la cobardía. Pero no es un pecado imperdonable, dice ese autor del libro que leí hoy, lo terminé de leer. Dice allí, mas viendo Zimri, en el verso 18, tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, dentro, y así murió. Ese sí murió allí quemado en el incendio. ¿Cómo lo hizo Sansón? Echándose el edificio encima del templo pagano de los filisteos. Y cómo lo hizo también Saúl, echándose de su espada. Y cómo lo hizo el traidor Aitofel, amigo cercano, consejero de David. Y aquí tenemos a un rey de Israel llamado Zimri, también suicidándose. Cuidado, hermanos, con tener un plan como estos. Eso no es bueno. Viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego, es como decir, y se prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Y aquí terminó una tercera dinastía. En cambio, en el reino del sur, una sola dinastía, descendientes de David. Dijo Dios que Él mantendría la lámpara encendida en el reino del sur por amor a David. Dice el verso 19, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Se dice allí, pero esas crónicas no hay. Vamos al cuarto rey. Ahora el gobierno perverso de Omri. Omri fue un buen estratega, un buen administrador, pero un hombre perverso. Vivió en rebelión contra Dios toda la vida. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. El reino del norte ya se había dividido del reino del sur. Se había ido del gobierno de Judá. Y ahora el del norte también dividido en dos. Ese es el mal siempre. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Miren que en las iglesias también suele suceder eso, que una mitad o un grupo sigue a un pastor y otro grupo sigue a otro pastor. Dios ha sido tan bueno con esta iglesia que la ha guardado hasta aquí. Pero de cuando en cuando se levantan los Tibni y de cuando en cuando se levantan los Omri que discuten. Entonces la iglesia sufre de un cisma. Se produce una ruptura y eso es triste. Leí unas estadísticas que en el Ecuador algo así como un 60-70% de las iglesias son producto de divisiones.
Dice el verso 22, mas el pueblo que seguía a Omri pudo más, era más fuerte que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió. Eso que murió implica que lo mataron. Y Omri fue rey, como la ley de la selva. El que mata, el más sanguinario, el animal más sanguinario, ese domina. Y así en ese tiempo. Dice el 23 que era el año 31 de Asa, rey de Judá, cuando comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y también con Omri terminó el gobierno de Tirsa, porque ya Israel cambió de capital. Tirsa había sido la capital como por 50 años y ahora era reemplazada por una ciudad que construyeron llamada Samaria. Así hay algunos países hoy en el mundo que tenían una antigua capital y luego pusieron otra o edificaron una ciudad como una nueva capital. Y eso hizo Omri. Dice el verso 24, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y la hizo su capital, ya no Tirsa, la hermosa ciudad de flores, ya no, de la que habla Salomón en Cantar de los Cantares. Comparaba a su esposa como Tirsa. Dice el verso 25, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor. Hay otra Biblia que dice, más mal que Jeroboam. Hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Peor que Simri, peor que Ela, peor que Baasa y peor que Jeroboam, peor. Los reyes que venían no mejoraban, empeoraban. ¿Por qué? Porque desconectados de Dios. ¿Qué dice el Señor en San Juan, el capítulo 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Aún peor que Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, es decir, la idolatría, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Hizo peor. Jeroboam es el que hizo los 2 becerros de oro, uno lo puso en Betel y el otro más hacia el norte, en Dan. Pero Omri fue peor. No peor, peor. 27. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, porque eso sí era valiente, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en su capital, la que él edificó, en su Samaria, y reinó en lugar suyo uno peor que él. Ese sí fue Acab. Acab, su hijo. ¿Saben, hermanos, qué significa el nombre Acab? El que dice mentiras de su padre. El que es mentiroso como su padre. Eso significa Acab. Uno que se parece a su papá en cuanto al pecado, en cuanto a perversidad. Acab significa perverso como su padre. Igualito, pero peor todavía.
¿Conocen ustedes familias así? Claro que por todos lados hay. El hijo es más malo. El hijo es peor, más cruel. ¿Se acuerdan de Roboam? Le dijeron los ancianos de Israel: oye, baja un poco los impuestos, trátanos con benignidad y te vamos a servir toda la vida. ¿Qué dijo Roboam? No, mi padre les puso impuestos, yo se los voy a aumentar. Él les castigó con látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. Era peor, ese Roboam era peor, un asco. Y aquí igual sucede con Acab. Claro, porque los niños crecen viendo toda la perversidad del papá y de la mamá. Es importante el ejemplo, pero también he leído libros de autores que dicen: no basta con el ejemplo. Hay que dar buen ejemplo, pero también hay que instruir. Al niño hay que instruirlo. No para que sea como su papá, sino para que se parezca a Jesús. Cuidado los padres con estos niños pequeñitos. Va la madre a encaminar para que se parezca a su papá. No, porque su papá tiene muchos defectos. Es para que se parezca a Jesús. Para eso, para que seamos como Cristo. No como el papá, no como la mamá. ¿A quién le pertenecen los hijos? ¿A los padres? No somos dueños, son herencia de Jehová. Nosotros se los cuidamos. A él le pertenecen. Acab. Y la mujer de Acab, Jezabel, la parte Sabel en hebreo significa estiércol, desecho de hombres o de animales. Era una mujer infame, cruel, idólatra, estiércol. Es decir, este malvado Acab se casó con la estiércol, una mujer pagana. Le sacó una hijoteca. Dice el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Le faltaban 3 años para cumplir su periodo del que se habla. Asa, un buen rey en el reino del sur, reinó 41 años, apegado a Dios. Y mientras Asa reinaba en el sur, 7 reyes en el norte de Israel, todos malos, porque en el norte no hubo ni un solo rey bueno. Dice el verso 30, y reinó Acab, hijo de Omri, tal palo, tal astilla, sobre Israel en Samaria. Ya no era la hermosa Tirsa, la capital, sino Samaria. 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero dice, más que todos los que reinaron antes de él. Omri fue malo, muy malo. Pero Acab, su hijo, fue peor, más malo, mayor. Terrible esto. ¿Por qué? Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Siempre se lo toma como referencia. Y tomó por mujer a una pagana llamada Jezabel, hija de Ed-Baal, el que adora a Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿A quién se parecía también? A Salomón. Hizo un altar para los ídolos de cada una de sus mujeres, y Salomón no solo construyó esos altares, sino adoró esos ídolos. Entonces, él dio inicio a todo este pecado. Y aquí vemos a estos reyes adorando ídolos, Baales. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Ya no solamente los 2 becerros de oro, sino también a Baal el culto. Hizo también Acab una imagen de acera. Este era un ídolo de la fertilidad.
Y en cambio a Baal le pedían prosperidad, que venga la lluvia. Era un ídolo que tenía poder. Y en cambio la de Acera, cuando la mujer no quedaba encinta, le clamaban a ella. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Y para qué lo hizo? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, ¿para qué pecar? Provoca la ira de Dios. Cuando pecamos, Dios es avergonzado. Dice el verso 34, y en su tiempo, y él, una persona de Betel, reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y Dios había dicho que esa ciudad no debería ser reedificada. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun, que esa ciudad no sería reedificada. 5 reyes perversos. Y cuando nosotros revisamos la lista de las personas que han gobernado nuestro país, ahí nos encontramos también personas que no han sido buenas, que no hicieron para nada bien su trabajo y que finalmente han guiado al Ecuador, en el Ecuador que ahora vivimos. El gobierno perverso de Baasa, el gobierno perverso de Ela, el gobierno perverso de Simri, el gobierno perverso de Omri y el gobierno perverso de Acab. Queridos hermanos y amigos, la idolatría genera inestabilidad en la persona, en el hogar, en la sociedad. La ingratitud a Dios genera orgullo personal. La ingratitud. Cuando nos olvidamos que éramos polvo, ¿de dónde nos sacó Dios? Y Dios es bueno, que a algunos los prospera más que a otros y ya se olvidan. O también van para otro país y ya no se acuerdan de su país, del pueblo en el que crecieron, del lugar donde nacieron. La ingratitud a Dios genera orgullo personal. Y el hombre puede olvidarse de todo lo que su esposa trabajó, sufrió. Yo conozco muchos casos de mujeres que trabajando arduamente se casaron y el muchacho no había terminado la universidad. Y ellas se sacrificaban cuidando el hogar, cuidando a su marido, cuidando a sus pequeños hijos y también proveyendo para que él termine la carrera. Y cuando termina la carrera universitaria, el hombre se olvida de la mujer que se sacrificó para ayudarlo a completar sus estudios. O también la mujer se olvida. Yo recuerdo un amigo dice, oye David, voy a meter a mi hija a estudiar. Bueno, le digo, pero tendrá mucho cuidado. Ella no había terminado solamente la primaria. La apoyó para que estudie la secundaria. Después fue a la universidad y después se fue con otro. Pero todas las mujeres obran así. No, de ninguna manera. Pero suelen suceder cosas difíciles en esto. La ingratitud a Dios genera orgullo personal. El liderazgo sin Dios, como nosotros experimentamos en nuestro país, es un caos. Es un caos. Liderazgo sin Dios produce caos. Y la ambición por el poder genera asesinatos, como lo que nosotros conocemos. La ambición por el poder genera
asesinato. Pero finalmente todo es el amor al dinero, dijo Dios por medio de Pablo. La raíz de todos los males del mundo, el amor al dinero. Dice Proverbios 14:34. Vamos leyendo, hermanos. Miren en su Biblia. Por eso usted siempre venga con su Biblia completa. Su Biblia impresa. Proverbios capítulo 14 y el verso 34. La justicia engrandece a la nación. Queremos que nuestro país, nuestra nación sea engrandecida. ¿Qué hay que aplicar? Justicia. Y tiene que ver la justicia con no hacer acepción de personas. Amar como Dios ama a las personas y valorarlas como Él las valora. Justicia. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado destruye a las naciones, a las nacionalidades. Destruye un país. ¿Qué cosa? El pecado. Y ahí el pecado está la injusticia, en la acepción de personas, la ociosidad, la negligencia, la falta de planificación, el no trabajar orientado a una meta. El pecado es afrenta de las naciones. Hermanos queridos y amigos, ¿cuál es la característica principal de todos estos reyes perversos? Ellos gobernaron sin Dios. Y todo país que tiene un gobernante que gobierna sin tomar en cuenta a Dios, no le va bien. Y cuidado, nosotros queremos hacer cosas también sin Dios, estudiar sin Dios y ponerse a edificar una casa sin Dios, comenzar un trabajo sin Dios. Él tiene que ser tomado en cuenta. Y los muchachos que quieren formar un matrimonio sin Dios, ¿cómo van a hacerlo sin Dios? Consúltenle a Él primero, a nuestro Dios. Seamos gratos con Él y también gratos con las personas que nos predicaron el Evangelio, que nos enseñaron la palabra de Dios, que nos aconsejaron, que nos ayudaron y que nos catapultaron, comenzando con nuestros padres. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor porque este estudio se ha terminado. Vamos a estar de pie y oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este capítulo 16 del primer libro de Reyes. Es triste. Ahí no hay ninguna cosa buena. Habla de 5 reyes que gobernaron sin Dios, sin tomarte en cuenta a ti. El gobierno perverso de Baás, el gobierno perverso de Ela, el gobierno perverso de un hombre llamado Zimri, otro perverso llamado Omri y Acab, probablemente el peor de todos. Se casó con una malvada mujer llamada Jezabel y ellos hicieron mucho mal. No solo que pecaron, no solo que te ofendieron, sino hicieron pecar a Israel. Erigieron ídolos y los adoraron y sedujeron al pueblo de Dios a adorar ídolos. Eran perversos. Señor, ten misericordia de nosotros. Que nosotros no nos apartemos de ti. Que te tomemos en cuenta a ti. Estos reyes gobernaron sin Dios. Y oramos, Señor, para que los que nos gobiernan y que la inmensa mayoría de ellos también gobiernan y administran sin Dios, sin tomarte en cuenta a ti. Tú lo ordenas por medio del apóstol Pablo, que oremos por las personas que están en eminencia, para que vengan al conocimiento de la verdad, que oremos para que reconozcan que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, tú quieres que seamos discípulos, tus discípulos. No seguimos a una religión, seguimos a una persona, a la persona del Señor Jesucristo. Y de Él se habla en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Jesús, que nunca pecó, nunca cometió maldades, nunca se halló pecado en Él, nunca se halló engaño en su boca. A Él tenemos que imitarlo, porque los hombres a veces pecamos y somos susceptibles o proclives al pecado. Pero Jesús es nuestro Salvador y nuestro ejemplo a seguir. Te amamos, Señor, te adoramos. Estos reyes se olvidaron de ti. Nosotros, mis hermanos y yo, no nos queremos olvidar de ti. Mi hermano, mi hermana, si allí de pie, o los que están conectados, por algún tiempo han vivido olvidados de Dios, se han olvidado de Dios, vuelvan a Él, confesando sus pecados. Dígale: Señor, me vuelvo a ti en este momento. He estado viviendo lejos de ti. He vivido de manera ingrata. Soy un ingrato, pero me vuelvo a ti. Con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y los amigos y amigas que nunca se han arrepentido, arrepiéntanse de sus pecados. Pídanle al Señor que limpie sus vidas, sus mentes, sus corazones con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ruéguenle, porque la salvación que Cristo ofrece está dispuesta para todos. Tiene un precio altísimo, la muerte de Cristo en la cruz, la sangre que Él derramó. Reconozca, mi amigo, mi amiga, que Cristo, el justo, murió por usted, murió por mí. Él murió por nosotros injustos. Él, justo, perfecto y santo, murió por nosotros injustos. Tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Reconozca esto y ponga su fe en Jesús y recibirá el perdón de pecados, el sello del Espíritu Santo y también la vida eterna. Señor, gracias por este maravilloso estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Ayúdanos a poner por obra, a obedecer a aquello que tú nos has dicho, nos has recordado en este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Hermanos, que Dios les bendiga. Y a los amigos y hermanos que se han conectado con nosotros en este horario también, Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.